para determinar la complejidad de imágenes aplicado a segmentación. Pues ya presenta un servidor, Luis Madrid Herrera, y el director de la tesis es el doctor Mario Ignacio Chacón Murguía, y este es nuestro séptimo comité de tutorial. A lo largo de esta presentación, pues primero les voy a mostrar una introducción para recordar en qué es lo que se ha estado trabajando y de qué se trata el tema. Posteriormente les voy a mostrar cuál es el trabajo que se ha realizado a lo largo de la estancia. En el punto número 3 vamos a ver el trabajo que actualmente se está realizando, que es la complejidad de imagen aplicada en un algoritmo de segmentación. En el punto número 4 voy a explicar el trabajo que se va a realizar a futuro o en este semestre. El número 5 vamos a ver el calendario de actividades y en el número 6 los productos y cómo vamos de acuerdo con el programa del doctorado. Bueno, como introducción, pues hemos estado trabajando con la complejidad de imágenes, así como dice el título de la tesis, es un algoritmo para determinar la complejidad de imágenes aplicado a un algoritmo de segmentación. Y pues la complejidad de imágenes se ha estado trabajando bajo el concepto de Snodgrass y Van der Rohe, que nos indica que la complejidad está definida por la cantidad de detalles contenidos en una imagen o qué tan intrincado es el entorno que percibimos. Por ejemplo, esta imagen de aquí es una imagen muy compleja y esta de acá podría ser una imagen simple de acuerdo con ese concepto. La complejidad de imagen ha sido utilizada en diversas aplicaciones como la detección de bordes, el análisis de los tableros de los vehículos para determinar el grado de marca de agua en una imagen sin corromper la información contenida en ellas. Se utiliza también para definir el grado de compresión de algunos formatos de imágenes como JPG, GIF, y también ha sido utilizada para analizar los paisajes urbanos y cómo afectan al conducir, y como un grado de compresión también de las redes neuronales convolucionales para segmentación de objetos, para el diseño de páginas web, también ha sido utilizada para analizar cómo es la complejidad de los sistemas de interfaz geográfica, para la técnica de esteganografía, para analizar el movimiento ocular y cómo es de acuerdo con la complejidad de las imágenes. Y también pues, recientemente ha sido utilizada en el análisis de las rutinas de los adultos mayores para ver cómo son sus rutinas y ver si puede tener algunas complicaciones psicológicas en caso de que su vida sea muy rutinaria y que empiecen a tener problemas. Mm, Bueno, como trabajo realizado y bajo el objetivo de la tesis, que es desarrollar un algoritmo para determinar la complejidad de imágenes que se correlacione con el criterio humano y que contribuye en el funcionamiento de un algoritmo de segmentación de imágenes, se han realizado diferentes trabajos. El primero consistió en proponer un sistema difuso que, basado en 11 características visuales simples, estimaba la complejidad de las imágenes, y también se trabajó con un modelo de red neuronal artificial que también utilizando las mismas características, puede predecir la complejidad con una alta correlación, cerca del punto 85 ambos sistemas, y estos sistemas pues se utilizaron porque pues procesan la información similar a como lo hace el cerebro humano, y como lo que tratamos de hacer es un procesamiento, mm, se podría decir subjetivo. Entonces pues estos sistemas se acomodaron muy bien a este tipo de aplicación. Una de las aplicaciones que se propuso fue la que habíamos platicado en el comité pasado, de cómo implementar la complejidad de imagen en el entrenamiento de los algoritmos de reconocimiento de objeto, que son parte de la segmentación semántica, y cómo se ponderaba la función de costos de acuerdo a la complejidad de imagen para reducir la importancia de cada una de las imágenes o el impacto que tienen en el entrenamiento. Y pues los resultados que se encontraron de esta incorporación, no se encontró mejora en la precisión de los algoritmos, sino que se encontró una reducción de la brecha de generalización. Es un funcionamiento similar a lo que hacen los regularizadores de los entrenamientos de redes neuronales convolucionales. Entonces, ya dándole la vuelta a esto, se comenzó a trabajar en otra aplicación, y
poco más directa en lo que es el objetivo de la tesis, que es implementar la complejidad de imagen en los algoritmos de segmentación. El que se había estado trabajando, la segmentación pues se ha clasificado en dos tipos, que algunos la mencionan como típica o natural, y la segmentación semántica. La que está ahorita un poco con más de moda por el hecho de las redes neuronales convolucionales sería la segmentación semántica, que es en la que de la que se partió para trabajar en la contribución anterior de implementarlo en los algoritmos de reconocimiento de objetos, porque la semántica pues es el proceso de asignar una etiqueta a cada uno de los píxeles de la imagen, clasificándolo, a qué clase pertenecen cada uno de los píxeles. Y también existe la segmentación típica, que consiste en dividir las imágenes digitales en regiones de acuerdo con la información que presentan. Entonces, ahora lo que se enfoca esta nueva aplicación pues es en la parte de la segmentación típica, perdón, que es donde nada más el proceso de dividir las imágenes en regiones sin tener conocimiento a qué objeto pertenece cada una de las regiones. Las aplicaciones de la segmentación típica pues han sido muy variadas todavía continúan siendo muy utilizadas, o también antes de la segmentación semántica, que era cuando era el fuerte de la segmentación, y son actualmente utilizadas en análisis de imágenes médicas. Por ejemplo, aquí pues podemos ver un análisis de la estructura ósea, o análisis de una imagen de actividad cerebral. También han sido utilizadas y se utilizan para el análisis de los cultivos, y también el análisis de imágenes satelitales. Entonces, pues ya viendo que el área de interés en este caso pues era la segmentación de imágenes, y ahora la segmentación típica, pues lo primero que se realizó fue analizar las bases de datos que se encuentran en, en el estado del arte para poder proponer una nueva aplicación de la complejidad de imagen en estos algoritmos. Y se encontró que una de las bases más populares y de las más utilizadas pues es la de la Universidad de Berkeley, que se llama BSDS 500. Es una base de datos que cuenta con 500 imágenes. A lo mejor ahora, como estamos acostumbrados a que las bases de datos son de millones de imágenes, pues 500 se oye poquito, pero en el caso del área de segmentación típica, pues es una cantidad ya buena para poder hacer experimentación. Y tiene como objetivo proporcionar una base de datos empírica para el área de segmentación de imágenes. No tienen etiquetas de a qué objeto pertenece cada una de las regiones, simplemente es una separación de regiones en las imágenes. Y también tienen un extra que sería para la detección de fronteras en las imágenes de las regiones. Esta base de datos fue propuesta, bueno, extendida en el 2011, y la llamaron BSDS 500, y es una extensión donde se agregan 200 imágenes a una base de datos que ya se tenía anteriormente, que es la BSDS 300, que contaba nada más con 300 imágenes, pero ahora se tienen un total de 500 imágenes divididas en 200 imágenes de entrenamiento, 100 imágenes de validación y 200 imágenes de prueba. Y pues hacen mención ahí nada más que, pues si para el diseño de los algoritmos, nada más utilizar las imágenes de entrenamiento y validación, y pues ya hacer las pruebas en el conjunto de prueba de 200 imágenes. La misma base de datos propone las métricas para donde son evaluados los algoritmos que se realizan con esta base de datos. Y en este caso la más popular es el índice RAM probabilístico, que es una métrica que se utiliza como la precisión del algoritmo de segmentación. También está la métrica de variación de la información, el error de coherencia global y el error de desplazamiento de fronteras. Entonces, al principio se tenían dudas de cómo funcionaban estas métricas y poder ver cómo se evaluaban los algoritmos de segmentación típica, porque no es igual a los de semántica, que se analizan las etiquetas y qué tanto se interceptan una segmentación con la de la otra, entre la segmentación contra la del Grand Truth, porque se tiene un conocimiento de a qué clase pertenecen. Entonces, pues primero que se quería analizar cómo es la métrica de precisión utilizada en este tipo de segmentación, y pues la más popular encontrada fue el índice RAM probabilístico, que lo propone la base de datos para realizar las comparaciones con sus algoritmos. Pues este índice prácticamente lo que mide es que evalúa la precisión de los algoritmos, y comparando los píxeles de cómo son segmentados en la imagen, em, eh,
por el algoritmo y contra el Grand Truth. Entonces, en este caso, para este tipo de imágenes no se tiene un solo Grand Truth donde nada más es una imagen donde se selecciona el objeto, sino que se tienen 5 o más diferentes segmentaciones por humanos, porque depende del criterio de cada persona cuáles son las regiones que se van a separar. Entonces, en este caso, el PRI es el promedio de la precisión contra los 5 Grand Truths o 6 o 7 o 4, ¿verdad? Dependiendo los Grand Truths que se tengan. Entonces, para ver cómo funciona esta métrica, pues primero se realiza una matriz PIJ, que es donde se cuenta el número de píxeles pares que existen en el Grand Truth y el número, y entre el Grand Truth y la imagen original, y con relación al número total de píxeles que se tiene en la imagen. Entonces, si por ejemplo tenemos esta imagen segmentada, esta es una segmentación S, que tiene esta configuración y se segmentó correctamente con respecto al Grand Truth, tienen la misma segmentación. La única diferencia es que cuando el algoritmo etiquetó el primer píxel como 1, acá etiquetaron esta etiqueta como 3. Entonces no hay consistencia entre los números de etiquetas. Sin embargo, entre regiones segmentadas, pues sí se tienen las mismas, la misma segmentación que el Grand Truth. Entonces se construye la matriz PJ donde se van contando los píxeles que son pares. Por ejemplo, si este píxel en S tenía el valor de 1 y en este píxel en el Grand Truth tenía el valor de 3, entonces eso le da un punto a P donde I es valor 1 y acá viene J donde son los píxeles de los Grand Truth, entonces cuenta 1 para aquí. Entonces quiere decir que hay 58 píxeles etiquetados como 1 en la imagen segmentada y hay que están en la misma posición que en el Grand Truth, que sería la etiqueta 1, 3, y luego la etiqueta 2, 1 y la etiqueta 3, 2, que son como lo tenemos aquí, el 1, 3, el 2, 1 y el 3, 2, que serían acá. Entonces se cuentan los píxeles, se realizan los pasos de la métrica de precisión. En este caso, pues ya aquí se evalúa toda la matriz con respecto a cada uno de los conteos de los de las sumatorias de nada más en una dirección, y se tiene que el PRI es igual a 1. ¿Por qué es igual a 1? Pues porque es la precisión máxima donde el Grand Truth el Grand Truth y la segmentación están segmentados de la misma manera. Entonces, aquí pongo otros ejemplos para ver cómo se comporta la métrica. Por ejemplo, aquí en la imagen segmentada se tiene una cuarta región que corresponde a los píxeles morados que están aquí. Y el Grand Truth sí, pues, sigue siendo el mismo. Entonces se genera la matriz donde ahora ya no hay consistencia entre regiones ni entre fronteras de los píxeles segmentados. Entonces la precisión baja a 0.92. Habíamos visto que, por ejemplo, cuando se segmenta el cielo de las imágenes, que es una sola región, y se parte en dos regiones, ya sea por las nubes o por la diferencia de colores de los píxeles, y se veían fuertemente castigados los algoritmos, y pues es por esto, por el comportamiento de la métrica, donde al ser una sección segmentada de dos, es muy grande la cantidad de píxeles que se tiene. Entonces la matriz PJ queda, por ejemplo, en este caso 50-50, y la precisión baja hasta 0.5, porque no hay consistencia en los píxeles. Entonces, pues así es como se analizó cómo se comporta la métrica del PRI, donde castiga mucho cuando son áreas grandes y no hay bastante consistencia entre segmentaciones. Por otro lado, las otras métricas, pues no, como no son las principales, no las voy a explicar así tan a fondo, pero sería la de variación de la información, que mide la distancia entre dos segmentaciones en términos de su promedio de entropía condicional. Entonces, prácticamente se realiza la comparación de la entropía de las imágenes contra la información muta. La información muta, pues aquí está dada por I, donde es una función compuesta por algunos logaritmos que pues ya se extendería la ecuación. Pero se está definida como la información mutua. Y en este caso, cuando las imágenes son segmentadas igual, aunque tengan diferentes etiquetas, pues no hay variación de la información, por eso nos da un valor de 0. Esta métrica, quería mencionar que no va de 0 a 1. 1 no es el mayor valor que puede tener, puede subir hasta 5, 6, 7, 10. Entonces, entre más varíe la información, en este caso aquí la información varía muy poco, nada más con los píxeles en 4, nos da 0.61, y aquí que hay bastante variación, que sería la mitad de las segmentaciones, nos da una variación de 1. El error de coherencia global mide el grado que una segmentación puede verse como un refinamiento de la otra. Entonces mide el mínimo también sobre la matriz PIJ. Y en este caso, el error
coherencia global no puede detectar o no castiga tanto cuando se realizan segmentaciones de este tipo, como cuando, por ejemplo, dividir el cielo en dos regiones cuando en realidad era una sola región, pues aquí no hay error de coherencia global, como lo es el caso cuando se tiene aquí, por ejemplo, los píxeles morados. Entonces ya se fueron así analizando las métricas, y otra métrica popular es el error de desplazamiento de fronteras, que esta prácticamente mide el desplazamiento por medio de los píxeles que son considerados como fronteras en las segmentaciones. ¿Qué tan diferentes son las fronteras de las regiones cuando una región, pues una sección de píxeles ya se considera como región? Entonces, pues lo que hace, si las segmentaciones son iguales, tenemos un error de cero, y conforme se van moviendo las fronteras o hay más variación entre donde píxeles que son considerados como fronteras, pues empieza a incrementar. En este caso, pues nada más los morados son los únicos que mueven las fronteras de los píxeles, y aquí pues la frontera es movida en una gran cantidad porque era una sola región lo que se tenía que segmentar y se segmentaron dos regiones. Entonces esta métrica también castiga mucho a las segmentaciones grandes. Bueno, basados ya vimos la base de datos y las métricas que utilizan para evaluar estos tipos de algoritmos. Entonces, de allí, dentro de la base de datos, se buscaron algunos algoritmos que tuvieran buenos desempeños en esta base de datos, y se encontró este algoritmo que es relativamente reciente, del 2017, que sería un algoritmo basado en lógica difusa, que tiene algunas modificaciones, que utiliza el algoritmo Fuzzy-Semien y que realiza segmentación típica de imágenes, y es de los que tiene mejores resultados en esta base de datos. Y también se eligió por su bajo costo computacional, que es fácil de procesar la información y la base de datos con la capacidad de cómputo que tenemos, y además pues es uno de los métodos populares que se tiene. Y este método pues es un algoritmo Fuzzy-Semins que incorpora dos nuevas metodologías dentro de su funcionamiento, que sería la reconstrucción morfológica y el filtrado de las funciones de membresía. La reconstrucción morfológica es un tipo de filtro que actúa con el ruido de las imágenes, pero preserva de muy buena manera la forma de los objetos contenidos en las imágenes. Entonces, la ventaja de este tipo de reconstrucción o filtrado es que puede eliminar diferentes tipos de ruido, como sal y pimienta, gaussiano o algunos otros, y no se tiene que tener conocimiento de qué ruido es el que se tiene. O sea, el mismo filtro actúa muy bien con el, con el ruido gaussiano como con el ruido sal y pimienta. No se tiene que estar eligiendo qué tipo de filtro usar. Y el filtro de funciones de membresía toma el lugar del cálculo de la distancia entre los píxeles para realizar los clústeres, y lo que hace que sea mucho más eficiente el algoritmo que un algoritmo normal de Fuzzy-Semins. Aquí están algunas de las segmentaciones realizadas por este algoritmo de la base de datos BSDS 500, y pues se puede observar en las imágenes de la izquierda. Aquí se está buscando un número de clústeres igual a 2, y se pueden observar que pues, las segmentaciones son de buena calidad. En esta también de la izquierda abajo también es una segmentación con clúster igual a 2 que da muy buenos resultados en la segmentación, y en estas de acá de la derecha son segmentaciones con número de clúster igual a 3. Entonces, analizando dónde se puede contribuir la complejidad en los algoritmos de segmentación, pues se estuvieron buscando los diferentes parámetros y los puntos pues las debilidades que tiene este algoritmo. Y en el artículo, pues mencionan que este método es libre de parámetros, excepto el tamaño de la ventana utilizada por los filtros, que sería en esta parte donde lo hice, que es libre de parámetros, excepto el tamaño del filtro. Y sí, más adelante mencionan que en los experimentos utilizan una ventana fija de 3x3. Y pues aún no se ha buscado ahí la contribución en el tamaño de la ventana, porque lo voy a explicar más adelante. Pero también se encontró en donde muestran los resultados, que existe otro parámetro que es modificado manualmente para cada imagen, y esto lo hacen con la finalidad pues, de obtener el mejor resultado. Es el parámetro pues, que es considerado muy importante, que sería el número de clústeres con los que funciona el algoritmo Fuzzy-Semins, y lo modifican
de 2 a 6 número de clústeres para cada una de las imágenes de la base de datos. Entonces, no es un parámetro que esté actuando automáticamente, sino que lo hacen manual. Prácticamente se inventan todas las imágenes de 2 a 6, eligen el que tuvo el mejor índice RAND probabilístico, o sea, la mejor precisión de segmentación, y ese es el resultado que toman en cuenta para realizar la comparación. Entonces, esta comparación pues la hacen pareja con los algoritmos con los que se comparan, que o sea, no nada más en este eligen el mejor resultado de 2 a 6, sino que corren los algoritmos de los demás autores, también de 2 a 6 clústeres, y eligen la mejor segmentación para cada uno. Entonces, en las conclusiones muestran que en el futuro explorará un nuevo algoritmo de Fuzzy-Semins que pueda determinar el número de clústeres automático. Pero pues en este método lo que hacen es elegir prácticamente el mejor resultado de acuerdo con el número de clústeres elegido manualmente. Entonces, pues para contribuir en esto, pues se pensó en utilizar la complejidad para definir automáticamente este número de clústeres y que se puedan obtener pues resultados mejores a los que tener un número de clústeres fijo, porque pues lógicamente sería imposible tener un mejor resultado que elegir manualmente el mejor resultado, ¿verdad? Lo máximo que se podría sería llegar igual, pero el algoritmo no da para obtener un mejor resultado así. Entonces, pues se analizó primero la base de datos y la complejidad de las imágenes con respecto al número de clústeres con mejores resultados. La distribución de la complejidad del conjunto de entrenamiento de la base de datos, pues esta tiene una distribución normal entre punto 2 a punto 7, y donde la complejidad media de la base de datos es de punto 47, recalcando que el algoritmo que tenemos, pues la complejidad la da desde 0 hasta 1. Basados en esto, se generó un mapa de calor como gráfico para mostrar los resultados del, del algoritmo con diferentes números de clústeres y en las imágenes en relación con diferentes grados de complejidad. En el eje de las abscisas tenemos las imágenes ordenadas por complejidad de manera ascendente. Esta quiere decir que cada una de las columnas representa a una imagen. Sería la imagen 1, 2, 3 hasta la imagen 200 cada una de las columnas. Y el, la, el eje de las ordenadas pues, es el número de clústeres utilizados por el algoritmo, desde 2 hasta 10. En este caso, el color que se representa al nivel de precisión que se tiene, donde la precisión, no hay precisión de -1, la precisión más baja sería 0. Lo que pasa es que están normalizados para resaltar el cambio están normalizados cada uno de los PRIs para cada imagen, desde -1 hasta 1 por todos los números de clústeres para poder resaltar el valor máximo y el mínimo de cada uno de las imágenes. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces el valor guinda quiere decir que la imagen menos compleja tuvo su mejor PRI cuando se utilizó un número de clústeres igual a 2. Entonces, en este caso, por esta gráfica podemos ver los siguientes comportamientos. Aquí en el recuadro número 1 se puede observar que para las imágenes de baja complejidad, que sería aproximadamente aquí como desde 1 hasta 25, las imágenes más bajas, los mejores resultados se obtuvieron cuando se utilizaban número de clústeres bajo. Entonces, imágenes de baja complejidad con bajo número de clústeres, que es igual a 2, pues se obtuvieron los mejores resultados en esta parte de aquí. Y en el caso aquí del recuadro 2, lo que podemos observar es que en las imágenes de baja complejidad, como se incrementan el número de clústeres, se va perdiendo la precisión del algoritmo. En este caso, sí se tienen algunos valores de repente altos, pero en general, pues conforme se va incrementando el número de clústeres a las imágenes de baja complejidad, empieza a dar resultados más bajos, que serían estos colores azules. En esta parte aquí podemos ver un poco de aleatoriedad gracias a la transición pues, que se tiene de las imágenes de baja complejidad a alta complejidad y de clústeres bajos a clústeres altos, donde pues se está buscando de repente valores buenos y valores malos. Y en esta parte de aquí, en el número 4, se puede observar cómo a imágenes de alta complejidad, que serían esta parte de acá, a partir de la mitad de las imágenes, sí, el número de imágenes, se obtienen mejores resultados, que son los guindas, cuando se utilizan número de clústeres altos. Entonces, pues prácticamente es lo que vemos así. Entonces, conforme se va incrementando la complejidad de las imágenes, se obtiene mejor precisión cuando se utiliza un número de clústeres grande, en este caso
En el algoritmo ellos los hacían de 2 a 6, yo lo incrementé de 2 a 10 porque pues se está buscando el mejor parámetro para que dé mejores resultados, ¿verdad? Ya que no se va a hacer de manera manual. Y pues si aquí, por ejemplo, imágenes de alta complejidad en el 1, si te utilizan clústeres, un número de clústeres igual a 2, pues se obtienen bajos resultados. Entonces, como un histograma de dónde se colocan los mejores resultados en las imágenes de la base de datos, pues se obtuvo la siguiente distribución. Entonces, la mayor cantidad de PRIs máximos, de precisión máxima, se dio cuando se estaban utilizando 10 clústeres. Entonces, pues uno se puede poner a pensar por qué no utilizar un número de clústeres fijos de 10 si es donde se encuentran los máximos PRIs, pero así como 10 es el donde estaban la mayor cantidad de los PRI máximos, la desviación estándar de utilizar 10 clústeres se incrementa en comparación de tener clústeres bajos. Entonces, quiere decir que así como están los valores más altos cuando se utilizan 10, también se encuentran los valores más bajos. Entonces, esto afecta en el desempeño general del algoritmo. Entonces, para elegir automáticamente por complejidad los números de clústeres, lo que se hizo fue una selección de acuerdo con la cantidad de cómo estaban repartidos el número de máximos PRIs en la base de datos, que sería esta. De acuerdo con los números que mostramos acá, por ejemplo, en el punto número para 2 clústeres teníamos unas 27 imágenes. Entonces quiere decir que se proponen límites, por ejemplo, aquí un límite de 27 para que si tienen ya de acuerdo con la complejidad de esta imagen para abajo, de aquí para abajo, se van a elegir un número de clústeres igual a 2 y así lo vamos incrementando. Conforme se incrementa la complejidad, se va incrementando el número de clústeres para realizar la segmentación automática. Entonces, el comportamiento, pues no nada más se dio todo el análisis se hace y los datos se calculan con el conjunto de entrenamiento y se puede observar un comportamiento similar en el conjunto de validación. En este se ven un poco más grandes los cuadros porque son 100 imágenes nada más del conjunto de validación de la base de datos, pero se puede observar un comportamiento similar donde valores bajos de complejidad se requieren menos número de clústeres para dar un mejor desempeño y conforme se incrementa la complejidad se requiere más número de clúster para dar mejor resultado y también lo hace el conjunto de prueba de la base de datos. Entonces, de acuerdo con esto, pues se calcularon los resultados. Les decía anteriormente que por qué no utilizar un número fijo de 10, si era donde se encontraban los máximos PRIs, pero si nos fijamos en esta tabla de aquí, que serían los desempeños de PRI, BDE, GCE y BI, que nos vamos a enfocar ahorita en el PRI para entrenamiento, validación y prueba, utilizar un número de clústeres igual a 10 no daba mejores desempeños que utilizar o un número más bajo, como lo sería en este caso 7, que los que están marcados por color son los mejores resultados de cada evaluación. En este caso, utilizar un número de clústeres fijo igual a 7, que de hecho aquí nada más tenía nada más 10 imágenes donde se encontraban el máximo PRI, fue la que dio mejores resultados, incluso donde no eran donde estaban los máximos PRIs de la mayoría de las imágenes. Y también dio el mejor resultado en la validación, y en el caso de la prueba, pues fue cuando se utilizó un número fijo de clústeres igual a 8, pero no está muy lejano a utilizar un número de clústeres fijos igual a 7, que aunque no, entonces aunque no se encontraban la mayor cantidad de máximos PRIs, pues ahí fue donde se obtuvo el mejor resultado promedio de precisión de esta métrica. Entonces, si lo comparamos ahora contra elegir manualmente el número de clústeres y contra la selección automática por complejidad, podemos ver esta tabla de aquí. Basados en la métrica del PRI, los resultados con el número de clústeres correspondientes al máximo PRI son aquí, eligiendo manualmente como lo hicieron en el artículo, nada más que en este caso los clústeres van de 2 a 10 y no de 2 a 6. Entonces, pongo aquí los resultados. El entrenamiento, elegirlos manualmente da un resultado de precisión de 0.77 y elegirlos con clúster fijo igual a 7 da un resultado de 0.71. Entonces tenemos una diferencia de 0.05 puntos en mejora de precisión eligiendo manualmente, ¿verdad? Sin que fuera automático, que es una mejora aproximada del 8.18%. En la validación hay una mejora del 6.79% y en la prueba una mejora del 5.13%, hablando de la elección manual de los
los máximos desempeños en comparación a una elección de clústeres fijo. Y si utilizamos el método de complejidad para selección de número de clústeres, obtenemos aquí en el entrenamiento se incrementó el resultado a 0.73 en, en la en el conjunto de entrenamiento de PRI, en la validación de 0.72 y en la prueba de 0.73, entonces teniendo mejoras de 2.46%, 1.82 y 0.99% en este caso. Quedan 5 minutos. Sí. Entonces, ahora las contribuciones que se tienen hasta ahorita pues de este trabajo, pues es el cálculo automático del número de clústeres. Aquí pongo los resultados en términos de precisión de cómo ha sido, de cómo se mejoró por ejemplo, en el entrenamiento de promedio cuando cuando utilizaba 7, de 0.71 a 0.73, de 0.70 a 0.72 y 0.729 a 0.736. Entonces, utilizar la complejidad para las selecciones automáticas, pues asegura tener un mejor resultado que no utilizar número de clústeres fijos. El ahorro en el tiempo de procesamiento de la base de datos también se da porque el método de ellos siempre tienen que calcular de 2 a 6 clústeres. Entonces, el calcular de 2 a 6 segmentaciones utilizando 2 a 6 clústeres les lleva un tiempo de promedio de 13 segundos. Y utilizar la complejidad, pues depende. El número, calcular la complejidad de cada imagen dura 3.33 segundos. Entonces, el tiempo pues varía dependiendo del número de clúster. Entre mayor número de clústeres se utilicen, más tardaba el algoritmo en calcularlos. Entonces, el peor de los casos, que sería que la complejidad indique que se utiliza un número de clústeres igual a 10, fue la que nos daría el peor de los tiempos, pero por todos los demás, que sería similar al que tenemos, pero por todos los demás siempre es más eficiente para calcular la base de datos. Y pues lo más importante de todo, yo creo que es posible utilizar el método sin la necesidad de un Grand Truth. En una aplicación real, pues no vamos a tener el, el Grand Truth para estar eligiendo cuál es el mejor resultado, sino que nos tenemos que asegurar de que sea un resultado bueno y la complejidad nos ayuda a eso. No es necesario tener un Grand Truth. Como resultados cualitativos, pues el mejor resultado no siempre lo da donde se tiene el máximo PRI. Por ejemplo, en esta imagen de aquí no se pueden ver las montañas, que la mayoría de todos los sujetos las segmentaron por obtener el máximo PRI, pues no vale la pena desaparecer a lo mejor secciones de las imágenes. Claro que aquí lo que lo está castigando mucho es el cielo, como lo habíamos visto en la métrica, porque lo divide entre secciones. En este caso, el máximo PRI se dio con C igual a 2, pero se está perdiendo la hoja, que la mayoría de los sujetos la segmentaron, y con nuestro método no se pierde la hoja, pero existe ruido en el fondo de la imagen. Y pues en esta imagen también, ¿verdad? El cielo y las grandes regiones son los que castigan a la métrica y el método de elección de complejidad por del número de clústeres, pero pues se tienen ahí los resultados cualitativos. También pues se analizó si se podía modificar el radio de disco de reconstrucción del- de la reconstrucción morfológica, pero pues no se encontraron resultados que dijeran que utilizar un mayor radio para cuando las imágenes tienen mayor complejidad. En este caso fue un ruido sal y pimienta, donde se modificó la densidad del ruido. Conforme se incrementa la densidad del ruido, se incrementaba la complejidad de la imagen, pero a partir de utilizar un disco de radio de reconstrucción igual a 3, los resultados siguieron siendo buenos. Y lo mismo pasó con el ruido gaussiano, que el mejor resultado en este caso pues nos lo dio, cualitativamente nos lo dio la reconstrucción morfológica con radio igual a 5, pero pues no se obtuvieron, no se sacó una conclusión de que fuera significativo el cambio para estarlo variando. Como trabajo a realizar, pues se está buscando la contribución en los resultados cualitativos del radio de la reconstrucción morfológica. En el ruido no se tiene mucha contribución, pero en este caso el radio, modificar este radio de reconstrucción, lo que hace es que entre más grande sea, más abrasivo es el filtro y se pierden detalles de las imágenes. ¿A qué voy con esto? Que si las personas se les pone segmentar imágenes grandes y de alta complejidad, pues normalmente hacen una segmentación
pues basados en toda la información contenida en las imágenes y no toman en cuenta ciertos detalles, como si en este caso extraemos una pequeña sección de la imagen, pues se va a concentrar la persona en realizar una segmentación con más detalles. Entonces poder elegir, de acuerdo con la complejidad, pues la cantidad de detalles que se deben de segmentar en una imagen para obtener mejores resultados cualitativos. Y pues para finalizar, nada más sería que se está en eso y realizando ese tipo de trabajo de la cantidad de detalles y se están buscando otros métodos para determinar el número de clústeres para poder hacer una comparación contra los resultados que obtuvimos. Como calendario de actividades, pues de acuerdo con las modificaciones, reduciendo un poco el colchón que teníamos por los problemas que se tuvieron con el trabajo anterior, pues lo seguimos cumpliendo en forma, nada más agregamos 3 meses a lo que teníamos y todavía tenemos otros 3 meses de colchón en caso de que se subiera cualquier situación. Y pues los productos que se han entregado hasta ahorita, de acuerdo con el programa de la coordinación, pues se han cumplido todo en su totalidad, con excepción de el quinto semestre, pues se contemplaron avances del 55%, pero pues ya se está trabajando en ello de acuerdo a la falla que se tuvo en el otro método y pues se va a empezar a trabajar con los avances ya del sexto semestre y tratar de superar estos porcentajes. Y pues esto sería por mi parte, si tienen preguntas. Bien, vamos a empezar. Doctora Graciela, preguntas, comentarios.